Bueno, pues la clase del día de hoy guarda relación con las disoluciones y precisamente en cuanto a disoluciones, el primer tipo de cálculo respecto de este es el cálculo de porcentaje en masa. ¿Ok? Ahí está. Primero, naturalmente, tengo que especificar lo siguiente. Tenemos que especificar lo que corresponde a una disolución. Aquí vamos a graficar un recipiente de forma geométrica rectangular más o menos. Ya por aquí vamos a trazar una línea horizontal que va a representar el límite del líquido. Ok, ahí. Ya. Naturalmente que aquí se va a prestar para allí en este recipiente cerrado. Allí podemos observar unas partículas de agua. Podemos observar, perdón, moléculas de agua y hay de color celeste. Y por aquí vamos a ver. Por aquí vamos a... Un momentito. Aquí. Unas partículas de color naranja, ya que van a representar lo que ya les voy a explicar a continuación. Estamos hablando primero de lo que es una disolución y luego pasaremos a hablar sobre el cálculo, es decir, cómo calcular el porcentaje en masa de una disolución. Bueno, ahora sí vamos a indicar. Vamos a indicar. Ya, listo. A ver. Esto de color, lo que estoy señalando de color celeste, vamos a decir que es el solvente. Vamos a escribirlo por acá. Este es el solvente. Ok, ese es el solvente. Ahora, estos puntos de color naranja, uno de ellos lo voy a señalar allí. A esto le vamos a denominar como soluto. Entonces, en conjunto, vamos a trazar una línea acá de color rojo. ¿Ya? Vamos a decir que esto más esto da como resultado ¿qué cosa? Ya, vamos a ver. Esto da como resultado una solución o disolución. ¿Listo? Ahora sí. Esa es la cuestión acá. Vamos a ver en sala de espera. Parece que alguien está. No. Bueno, parece que no. Hemos llegado a 21. Qué bueno. Estaba preocupado ya. Por lo menos. Pero falta más. Ahora, esas son las disoluciones. Las disoluciones precisamente son una mezcla de un solvente con un soluto. El solvente y el soluto se mezclan y forman una disolución. El solvente universal que conocemos en la ciencia, el solvente universal es el agua. De hecho, muchas de las funciones químicas, fisiológicas, biológicas, se llevan a cabo dentro de este componente, dentro del agua. Las células de nuestro cuerpo tienen citoplasma. La mayor parte del citoplasma de la célula viva está compuesta de agua. Y las reacciones químicas que suceden
como catabólicas y anabólicas que suceden dentro de la célula que permite mantener vivo al tejido, al órgano, al aparato, al sistema y al organismo, ¿no? A un ser humano, un perro, una planta, ya se dan gracias a precisamente la presencia de este disolvente universal que es el agua. 3/4 partes del planeta están rodeadas de agua. Es decir, la mayor parte del cuerpo humano, el 70%, está conformado de agua. Y hay algunas especies acuáticas, como por ejemplo las medusas, que tienen hasta un 90% de agua en su cuerpo. El agua es fundamental, porque sin ella no se pudiesen disolver. Cuando estamos hablando de disolver es una acción física que aparentemente como que desaparece un componente dentro de otro. Y usted todos los días prepara disoluciones. Sus mamás, su papá, en el trabajo, en la casa, constantemente preparan disoluciones, todo el tiempo. A lo mejor no lo saben, pero lo practican. ¿Por qué yo le digo así? Ya, vamos a esa parte. Ese es el solvente, ¿no? El solvente siempre está en mayor cantidad. Ustedes ven que el color celeste es más abundante que los puntos de color naranja. Los puntos de color naranja representan al soluto. El soluto es una sustancia que se encuentra en menor cantidad dentro del solvente y que se disuelve en él, ¿correcto? La sal es un soluto. De pronto yo sé cocinar arroz, como la mayoría sabe cocinar arroz también, y me imagino que ustedes ayudan en su casa, de pronto cocinando el arroz, y saben que para cocinar el arroz se lo debe lavar primero y luego poner en una olla para ubicarle agua, el agua para cocinar. Pero también en esa agua se debe agregar sal. Usted por más que mezcle el arroz no se va a disolver. El arroz no es un soluto, ¿ok? Ojo con eso, el arroz no sería un soluto. Sería un componente de la solución, pero no un soluto. Ya, porque no se disuelve, no desaparece completamente. Los solutos tienen la propiedad de que se mezclan con facilidad y se mezclan muy bien hasta desaparecer en apariencia o físicamente. De hecho, para preparar el arroz, para cocinarlo, hay que agregarle sal. ¿Sí? Cuando usted da vueltas o agita el arroz con una cuchara de plástico o metal, la sal parece desaparecer. O sea, se integra tanto a esa sustancia blanquecina que queda por el almidón que se desprende del arroz y se mezcla con el agua, que el almidón también en este caso sería un soluto, porque se encuentra en menor proporción y se suelta del grano de arroz y se mezcla con el agua. Tanto el agua como la sal son solutos cuando usted prepara el arroz. O sí que de pronto su mamá, usted no lo prepara, pero su papá, su mamá lo hacen en la casa. ¿Listo? En una olla arrocera, en una olla cualquiera de aluminio. Igual, da igual, esta solución se da a cabo. Bien. Hay otro tipo de soluciones que se llevan a cabo en la casa. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo más podríamos encontrar? Aparte del ejemplo que dije del arroz cuando se va a cocinar, se le agrega sal, el almidón que se desprende del el cereal de arroz. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo más podemos hallar? A ver, que se pueda realizar en casa para fabricar una solución. ¿Qué más? ¿Alguien más me podría dar otro ejemplo? Señorita Reyes Bailón, por ejemplo. Ayúdeme con otro ejemplo, señorita Reyes Bailón. Otro ejemplo de disolución que se pueda realizar en casa. Reyes Puede Bailón, ser el caldo, profesor. dígame. El caldo cuando se le pone la sal y se disuelve. Ok, gracias, el caldo, muy bien, gracias, señorita Reyes Bailón. Ese es un ejemplo de disolución en la casa. Se elabora caldo de gallina, caldo de carne, caldo de verduras, da igual. Muchos de los componentes que se agregan allí, ¿no?
ese sobrecito de gallina, ¿no? Esa criollita o Maggi, lo que sea, cuando se ubica en el caldo, parece desaparecer, ¿no? Se integra muy bien con el solvente que es el agua. Si usted que la base para cocinar, es decir, en las casas a diario, generalmente es el agua. El agua es el solvente universal. En ella se disuelven muchas sustancias. Ahí está. Sin ella no pudiéramos sobrevivir. Desde el punto de vista nutricional tampoco. Saldarriaga Kiara. A ver, señorita Saldarriaga Kiara, por favor, deme otro ejemplo de soluciones que se pueden hacer en casa. Disoluciones que se pueden hacer en casa. Saldarriaga Kiara. Presente, profesor. Buenas tardes. Bueno. Si se pega el arroz, creo yo que se puede buscar la solución de que si se pega, ponerle un poquito más de agua. Ah, no, pero no hablo de esa solución. Yo me refiero a la solución que estuve explicando hace unos minutos atrás. La solución como concepto de química, no como solución para reparar algo o resolver algo, sino la solución como concepto de química que es la mezcla de dos sustancias. ¿Eh? Yo estaba hablando del agua y la sal. Y en la casa preparamos muchas soluciones o disoluciones. Entonces, por ahí no va, señorita Kiara, por ahí no va. No, no, no. Listo. Buenas tardes, Licio. Buenas tardes, señor Aramillo. También puede ser la harina con el agua. Correcto, harina con agua, muy bien, cuando uno prepara las tortillitas de harina, ¿no es cierto? Me imagino que algunos de ustedes han comido tortillas de harina en el desayuno o en la merienda. Yo sí las he comido, ¿para qué? No voy a mentir. Ya, y se preparan. Café con el azúcar. Eso, perfecto, exacto. Por eso digo que ustedes todos los días preparan disoluciones. Esto no necesita usted un laboratorio de química de ninguna manera. Las disoluciones se preparan todos los días en la casa. Ustedes son prácticos en eso, solo que no lo conocen como disoluciones. Por ejemplo, cuando uno prepara un batido, usted le agrega de pronto, hay personas que agregan, batido de mora, por ejemplo, le ponen a cocinar la mora, la hierven, la licúan o la licuan, luego la ciernen y de ahí tienen este jugo espeso de color rojizo intenso, que es precisamente el extracto de mora. La mora se pone a congelar, luego se la pone con leche, azúcar, y fíjese usted que la leche sería el disolvente en este caso, porque está en mayor cantidad. Luego tenemos azúcar como soluto y tenemos la mora congelada como soluto también. Es decir, que en una disolución no solamente puede presentarse un soluto, sino pueden presentarse varios tipos de soluto, ¿correcto? El azúcar es uno, la sal es otro. ¿Qué otro soluto podemos encontrar? Aparte, la harina también es otro soluto. ¿Qué otro soluto más hay? Que también se utiliza mucho en cocina. ¿Qué otro soluto más hay? El café, profe. Correcto, el soluto llamado café, perfecto, el café es un soluto. Oye, aquí no se toma una taza de café en la mañana, a veces en la merienda. Yo prácticamente todos los días desayuno con café. Y preparo la disolución de café. Es decir, pongo a hervir agua, cuando está caliente apago, deja de hervir, correcto, le agrego azúcar, soluto, y le agrego café, soluto. Fíjense, por eso digo que en esa disolución de tres sustancias, agua, café y azúcar, hay dos solutos y un solvente. El solvente, el que está en mayor cantidad, el agua. No puede preparar usted un café si tiene mayor cantidad de café y poca cantidad de agua. Imposible, no se puede. Digamos que usted tiene una taza de café, de grano en polvo o granulado de café, y una cucharada de agua. A ver, trate de hacer una solución con eso. Imposible, porque el café no es solvente, es soluto. ¿Sí estamos claros con esto, damas y caballeros? ¿Me dicen? Sí. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, ya que tomamos ese punto y ya está sumamente claro, de pronto le pueden hacer un copy de pantalla para que lo agenden o lo archiven
ahora mismo en su clase, ¿no? Con esto arrancamos el capítulo de disoluciones. Dejamos atrás lo que son el balance de ecuaciones por el método algebraico, por el método de simple inspección, ya que ya tengo que dejar tareas con el método de simple inspección. Me parece que no he dejado. Ya yo voy a revisar. Bien, seguimos. Bueno, por acá estamos, a ver. Vamos a escribir un problema. Este tipo de cálculo se llama cálculo del porcentaje de masa. Cálculo de porcentaje en masa. ¿Qué porcentaje vamos a calcular? El porcentaje del soluto, es decir, cuánto soluto está concentrado en una cantidad de solución. Ahora bien, tomen en cuenta que tenemos el término solvente, que es distinto a soluto. Y recuerden siempre que el solvente, cuando el solvente se mezcla con el soluto, forma la disolución. Eso tiene que estar claro. Bien, entonces vamos a escribir acá un problemita. Dice aquí, se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa y vamos a escribir la fórmula de la glucosa. C6H12O6. Esa es la fórmula de la glucosa. C6H12O6. En 200 gramos de agua. Muy bien. Expresemos su concentración en porcentaje en masa. Listo. Bien. Naturalmente que al igual que en física, aquí en química, cuando estamos hablando de este tipo de cálculo de sustancias y por supuesto de concentración del soluto en la solución, debemos escribir los datos. Esto es importante, siempre hay que escribir los datos. Y vamos a ir redactando, que es una especie de resumen de cada elemento importante acá. Pero para escribir los datos siempre es importante primero saber la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular porcentaje en masa? La fórmula es, tenemos porcentaje en masa es igual, porcentaje en masa es igual masa del soluto, escribimos acá arriba, soluto, ¿no? Y debajo vamos a escribir masa del soluto sobre masa de disolución, ¿no? Y aquí escribimos por 100%. Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar una línea horizontal. Aquí, listo. Ahí. Ya está.
Entonces, esta sería la fórmula. Este concepto, estos temas los podemos hallar en la página 85 del libro de segundo de bachillerato, de química de segundo. Ahí podemos encontrar en la página 85 en su versión digital o en su versión en físico. Y así se llama el tema, cálculo de porcentaje en masa, del tema principal llamado disoluciones. Bien, ahora que ya sabemos eso, listo, esa es la fórmula, entonces debemos saber al menos dos cosas, la masa del soluto y la masa de la disolución, para poder resolver este problema, porque así lo exige la fórmula, la masa del soluto y la masa de la disolución. Esos datos los encontramos en la primera parte de este problema que ha sido redactado. Aquí dice, se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa. Fíjese, 15 gramos de glucosa. Entonces, la unidad de masa generalmente que se emplea aquí es el gramo. Y la glucosa, si leemos el problema completo, dice, se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa en 200 gramos de agua. Como vemos, hay una diferencia de masas, 15 versus 200. 15 gramos, si comparamos 15 y 200, el que tiene mayor masa es el solvente. El que tiene menor masa es el soluto. Así, la masa del soluto es igual 15 gramos. 15 gramos de glucosa, es decir, C6, H12 o 6. Listo. Estamos identificando a los componentes que se necesitan para resolver este problema. De ahí continuamos. Dice, en 200 gramos de agua, ¿el agua qué es? El solvente. Entonces escribimos masa del solvente, porque está en mayor cantidad. Ese es un truco. Siempre que esté en mayor cantidad, en comparación, es el solvente. Acá tenemos 200 gramos. Ojo, para no poner agua. Ya. Pero hay una cuestión. No tenemos la masa de la solución. Si yo les digo a ustedes que la masa de la solución o que la solución o disolución en química se refiere a la mezcla de soluto y solvente, entonces, ¿qué operación matemática deberíamos hacer acá para poder obtener la masa de la solución? ¿Qué operación matemática? Es sencillo. Si la solución es la mezcla de soluto y solvente y tenemos 15 gramos de glucosa, que es el soluto, y tenemos 200 gramos de solvente, que es el agua, entonces, ¿cuál será la masa de la solución? ¿Qué operación matemática tendríamos que hacer? Suma, resta, multiplicación o división. Una suma. Correcto. ¿Qué vas a sumar? ¿Qué irías a sumar? Correcto, es una suma, pero ¿qué tienes que sumar? A ver. El soluto y el solvente, o sea, 15 gramos y 200 gramos, ¿verdad? Correcto. Entonces, la masa de la disolución sería 215 gramos. ¿Correcto? Bien, resuelta esa parte. Entonces, tenemos ya la masa del soluto y tenemos la masa de disolución. ¿Correcto? Masa del soluto y masa de la disolución o masa de la solución. Ahora, una vez que ya tenemos registrados los datos, los que necesitamos según la fórmula que está a la derecha, a su derecha, entonces ya es necesario poder resolver el problema, ¿correcto? Entonces tendríamos porcentaje en masa, esto sería igual
masa del soluto sería a ver, vamos a ver por acá. Escribimos 15 gramos de glucosa, es decir, C6H12O6. ¿Listo? O sobre 215 gramos de disolución. Solución o solución, es lo mismo. Disolución o solución. Ahora bien, trazamos la línea horizontal aquí. ¿Listo? Ahí. Y esto, naturalmente, lo tenemos que multiplicar por 100. Por 100. Por 100%. Ahí está. Ahí está, por el 100%. Listo. Vamos a hacer un poquito más grande acá. Ya, ahí está. Entonces, tenemos 15 dividido para 215. 15 dividido para 215 igual por 100. Daría 6.97%. 6.97%. O también usted podría hacer 15% dividido para 215. Y da lo mismo, da exactamente lo mismo. O divides el numerador y el denominador y multiplicas. O multiplica los numeradores, 15% y divides para 215, da exactamente lo mismo. El resultado sería el porcentaje en masa. Vamos a escribir acá. El porcentaje en masa es igual a 6,98% en masa. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que en 100 gramos, si yo tomo 100 gramos de esta disolución, esta mezcla de agua y azúcar, si yo tomo 100 gramos de esta disolución, de esos 100 gramos, el 6.98% es azúcar y el 93.02% es agua. Eso es lo que significa. O sea que la concentración es muy baja. Es una disolución, no es tan dulce, no es ligeramente dulce. Eso es lo que significa. Que de un 100%, el 6.98%, es decir, que equivaldría a decir 6.98 gramos. En 100 gramos de esta disolución, 6.98 gramos corresponden a la masa, es decir, al azúcar que se ha disuelto. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta allí vamos a quedar. Detenemos la grabación.